Entramos ahora al análisis y estudio del capítulo 6 de Segunda de Samuel, entendiendo que el tema general es el traslado del arca del pacto a Jerusalén. Con la ayuda del Señor, mediante su gracia y el poder de su misericordia, procederemos a entrar a hacer un análisis bíblico y teológico de los distintos pasajes de las Escrituras que nos hablan de este evento, tanto en 2 de Samuel capítulo 6, en 1 de Crónicas capítulo 13, capítulo 15 y capítulo 16. Son los pasajes bíblicos que son el asiento de la manifestación de este evento, lo narrado en las Escrituras. ¿Y cuál es el significado del traslado del arca? A modo de introducción, podríamos decir que el ascenso de David al trono de Israel marcó el comienzo de una nueva era para la nación. Tras la conquista de Jerusalén, la visión del rey se centró en establecerla no solo como la capital política, sino también como el centro espiritual de Israel. Este ambicioso objetivo implicaba un acto de profundo significado religioso, el traslado del arca del pacto a la ciudad de David. Durante el reinado de Saúl, el arca, el objeto más sagrado de Israel, había permanecido en un relativo olvido en Kiriat Jearim, específicamente en la casa de Abinadab durante aproximadamente 2 décadas. Este descuido reflejaba un período de decadencia espiritual en la vida de la nación. El traslado y movimiento del arca a Jerusalén representaba un esfuerzo crucial para restaurar el culto a Dios y hacer de la nueva capital el centro de la presencia divina. Esto era un paso fundamental para la consolidación del reino de David y la afirmación de la teocracia bajo su liderazgo. La importancia del arca no puede tomarse en poco. No era solo un objeto ritual, sino la manifestación tangible y el símbolo más potente de la presencia de Dios entre su pueblo y de su pacto con Israel. Por lo tanto, su traslado era un evento de inmensa trascendencia religiosa, teológica, litúrgica y nacional. Todo este evento estaba cargado de un significado para la identidad y la relación de Israel con Jehová. Así, en este estudio, trataremos de analizar en profundidad los 2 intentos de David de trasladar el arca. Lo veremos y examinaremos los pasajes paralelos ya dichos en 2 de Samuel, capítulo 6, 1 de Crónicas, capítulo 13, capítulo 15 y capítulo 16. Veremos las implicaciones teológicas de los eventos narrados, especialmente en relación con la santidad divina, la obediencia y la oración, adoración. Y al final, a modo de preconclusión, presentaremos las lecciones prácticas y espirituales para nosotros como creyentes contemporáneos en este tiempo. ¿Qué era el arca? El arca del pacto, también conocida como el arca del testimonio o el arca de Jehová, era el objeto más sagrado y reverenciado en el antiguo Israel. Su diseño y contenido fueron meticulosamente detallados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, lo que refuerza su importancia íntima para la relación de Dios con su pueblo. Descripción y contenido del arca. El arca era una caja de madera consagrado y construido de madera de acacio, un material duradero y recubierto de oro, tanto por dentro como por fuera, lo que simbolizaba su pureza y divinidad. Estaba coronado con un borde decorado y una cubierta de oro macizo, conocido como el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Sobre esta cubierta se levantaban 2 querubines de oro con sus rostros inclinados hacia el propiciatorio y sus alas extendidas cubriendo el arca. El contenido principal del arca eran las 2 tablas de la ley. El material en que estaban confeccionadas era de piedra y contenía los 10 mandamientos. También eran conocidas como el testimonio, que representaban la ley moral de Dios y el fundamento del pacto con Israel. Inicialmente también tenía un pocillo de maná que conmemoraba la provisión de Dios en el desierto y la vara de Aarón que había florecido, un símbolo de la autoridad sacerdotal divinamente elegida. Sin embargo, estos 2
últimos elementos fueron retirados en algún momento antes de que el arca fuese llevada al templo de Salomón. Para su transporte, el arca estaba diseñada con anillos de oro fundido en sus 4 esquinas inferiores, a través de los cuales se insertaban 2 largas varas de madera de acacia recubiertas de oro. Estas varas nunca debían quitarse de los anillos, asegurando que los levitas, lo único autorizado para transportarla, pudieran llevarla sobre sus hombros sin tocar directamente el objeto sagrado. El arca era también la manifestación de la presencia divina, la Shekinah. Para el pueblo de Israel, el arca no era simplemente un artefacto, representaba la presencia misma de Jehová, la Shekinah, entre ellos. La nube que aparecía sobre el arca y sobre el campamento de Israel era una clara indicación de la presencia y bendición de Dios. Funcionaba como el trono o carro terrenal de Dios, el punto de encuentro entre lo divino y lo humano, desde donde Dios se comunicaba con Moisés desde lo alto del propiciatorio entre los querubines. El arca también simbolizaba el pacto, la ley, el poder, la misericordia y el juicio. El arca del pacto, por tanto, tenía múltiples capas de significado teológico para Israel. Era una relación de alianza. En su esencia, el arca simbolizaba la alianza fundamental entre Dios e Israel. Al contener los 10 mandamientos, recordaba constantemente tanto las obligaciones del pueblo como las promesas inquebrantables de Dios. Simbolizaba poder y protección divina. Era un emblema del poder divino y la victoria. En las batallas, su presencia guiaba a los israelitas y a menudo marcaba la diferencia entre la derrota y el triunfo. Es importante destacar que no era el arca en sí lo que poseía un poder mágico inherente, sino que representaba el poder de Dios luchando en favor de su pueblo. Significaba misericordia y juicio. El propiciatorio, la cubierta del arca, desempeñaba un papel teológico crucial. Era el lugar donde se rociaba la sangre de los sacrificios expiatorios en el día de la expiación, simbolizando la misericordia de Dios que cubría el pecado humano. De esta manera, el arca tenía tanto el juicio de Dios a través de la ley como su misericordia a través de la expiación. También el arca simbolizaba a Cristo como arca del nuevo pacto. Teológicamente, el arca del pacto es considerada una figura o tipo de Cristo. Su construcción de oro, simbolizando la deidad, la madera, simbolizando la humanidad, ilustran 2 naturalezas unificadas en una sola personalidad, en Jesús, quien es el verdadero punto de encuentro entre Dios y la humanidad y el mediador del nuevo pacto. El relato bíblico presenta el arca como un símbolo de la presencia de Dios, pero también como un objeto de extremo peligro si no se la trata con la reverencia debida. Esta aparente dualidad no es una contradicción, sino una profunda enseñanza teológica. El arca encarna tanto la inmanencia de Dios, es decir, el deseo de estar presente entre su pueblo, como su trascendencia, su santidad absoluta. Esta combinación de atributos divinos enseña que si bien Dios anhela morar con la humanidad y bendecirla, Él es también en lo profundo una grandiosa verdad que es santo y exige reverencia y obediencia a sus caminos. La bendición de su presencia está íntimamente ligada al respeto por su naturaleza y sus mandatos, lo que prepara el terreno para entender y comprender las graves consecuencias del acto de Usa, a pesar de sus posibles buenas intenciones. El relato bíblico nos presenta el traslado del arca en 2 episodios. Uno, el primer intento fallido, y segundo, el intento final donde realmente se puede trasladar el arca definitivamente a su lugar. Analizaremos el primer intento de traslado con su desobediencia y sus consecuencias. En 2 de Samuel 6, del 1 al 11, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que está en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Damos lectura también al pasaje paralelo de Primera de Crónicas, capítulo 13, del 1 al 14, que dice de la siguiente manera: Entonces David tomó consejos de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a la asamblea de Israel: Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Verso 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios desde Kiriat Jearim. Y subió David con todo el pueblo a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. El primer intento de David de trasladar el arca del pacto a Jerusalén, aunque impulsado por un deseo genuino de honrar a Dios, resultó en una tragedia que interrumpió el proceso y reveló una profunda lección sobre la santidad divina y la obediencia. Hay una iniciativa de David y una convocatoria inicial. Una vez establecido como rey, David tomó la iniciativa de traer el arca del pacto a Jerusalén desde Kiriat Jearim, de un lugar de esa misma localidad llamado Baala, donde había permanecido por muchos años. Para este evento de gran importancia nacional y religiosa, David reunió 30,000 hombres escogidos de Israel. La iniciativa se presenta como un deseo ardiente de David de restaurar el culto a Dios y establecer la presencia divina en la nueva capital. Tal como lo leímos el relato de Primera de Crónicas, capítulo 13, del 1 al 4, se detalla que David consultó a sus oficiales y a toda la asamblea de Israel, reforzando la idea de que si es así, la voluntad de Jehová. Quienes todos aprobaron unánimemente la idea, reconociendo que era lo correcto.
El método era incorrecto, el carro nuevo y la ignorancia de la ley. A pesar de la buena intención y el entusiasmo general, David no consultó la ley de Dios sobre el método de transporte del arca. Las instrucciones divinas explícitas en el Pentateuco están en Éxodo capítulo 25 del 14 al 15. Que dice así: y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Números 4, verso 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Deuteronomios 10:8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. El relato de estos pasajes bíblicos dictaban que el arca debía ser transportada sobre los hombros de los levitas, utilizando las varas insertadas en sus anillos, sin tocarla directamente. Sin embargo, David decidió colocarla en un carro nuevo, tirado por bueyes. Usa y Ahío, que eran hijos de Abinadab, y que en cuya casa había residido el arca durante muchos años, ellos guiaban el carro. La procesión estaba llena de alegría, música y celebración, con David y todo Israel cantando y tocando una variedad de instrumentos. Este ambiente festivo, aunque indicaba buena intención y fervor, no compensaba la desobediencia al método divinamente establecido. Y así encontramos que durante la procesión hay un incidente, la muerte de Usa y sus implicaciones sobre la santidad divina. Durante la procesión, al llegar a la era de Nacón, o Gidón, como lo dice en Primera de Crónicas, los bueyes tropezaron y Usa en un reflejo extendió su mano para sujetar el arca y evitar que cayera. Inmediatamente el enojo del Señor se encendió contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo y también por aquella temeridad. Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. La muerte de Usa no fue un castigo arbitrario, sino una consecuencia directa de la violación de un mandato divino explícito que prohibía tocar lo sagrado, como lo vimos en Números 4, verso 15. Usa, siendo levita, se presume que conocía esta ley. La severidad del juicio refuerza la santidad absoluta e innegociable de Dios y la seriedad con que deben tomarse sus leyes. Dios no es caprichoso, sino busca inspirar temor reverente, sumisión a su ley y una profunda veneración por los símbolos y ordenanzas de su culto. A pesar de que las intenciones de David y Usa pudieran haber sido buenas y toda esta atmósfera de celebración, la desobediencia al método divinamente establecido tuvo consecuencias fatales. Este evento propiamente se ha titulado como haciendo lo correcto de la manera indebida. El primer intento de David, aunque entusiasta y motivado por un claro deseo de honrar a Dios, resultó en tragedia. Esto nos muestra una tensión entre lo sagrado y lo teológico, de que las buenas intenciones, aunque loables, no son suficientes sin una adhesión estricta a la voluntad revelada de Dios, lo que resultó en tragedia. La santidad de Dios y la naturaleza específica de sus mandatos son primordiales. El método del carro nuevo, aunque aparentemente práctico y quizás incluso moderno en su contexto, fue una invocación humana que ignoró la instrucción divina. Esto sugiere y nos demuestra que el razonamiento humano, incluso con buenas intenciones, no puede reemplazar la revelación divina. La muerte de Usa sirve como un crudo recordatorio de que los caminos de Dios no son negociables y su santidad exige precisión en la adoración y el servicio, no solo celo. Refuerza el principio de que la luz del conocimiento crea responsabilidad. La consecuencia inmediata y severa para Usa es a menudo desconcertante para la comprensión humana. Sin embargo, la explicación bíblica consistente
Este señala el acto de Usa como irreverente y temerario porque violó un claro mandato divino. El temor y la reevaluación subsiguiente de David demuestran que el evento tuvo un propósito crucial. La muerte de Usa, aunque trágica, no fue un acto arbitrario de Dios desde un Dios caprichoso, sino una lección de enseñanza severa, pero necesaria. Sirvió para inculcar a David y a todo el pueblo la absoluta santidad de Dios y la naturaleza innegociable de sus mandamientos con respecto a su presencia. Corrigió un malentendido fundamental, que la familiaridad o las buenas intenciones podrían anular la ley divina. Así viene sobre David una reacción de temor, de frustración, y donde hay un espacio temporal donde se reubica el arca por un tiempo corto. David se enojó profundamente con un disgusto por la ira del Señor contra Usa y llamó al lugar Pérez Usa, que significa desatarse contra Usa, o mejor dicho, como lo dice el pie de página de nuestras Biblias, esto es el quebrantamiento de Usa. Este incidente llenó a David de temor, llevándolo a preguntar: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Debido a este temor y confusión, David decidió no trasladar el arca a la ciudad de David de inmediato, sino que la desvió a la casa de Obed-Edom, el geteo, donde permaneció por 3 meses. La presencia del arca en este lugar provisorio podemos decir que fue motivo de bendición, a diferencia de donde había estado anteriormente, que fue motivo de juicio. El relato bíblico del traslado del arca del pacto ofrece un contraste sobre cómo la presencia de Dios puede manifestarse como juicio o como bendición, dependiendo de la obediencia y reverencia con que se la trata. La casa de Abinadab es una casa que recibe una bendición explícita. El arca del pacto había permanecido sin bendición explícita, la casa de Abinadab. El arca del pacto había permanecido en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim durante muchos años, incluso décadas, antes que David intentara trasladar el arca a Jerusalén. Aunque el arca estuvo presente en su hogar por un periodo prolongado, la Biblia no registra ninguna bendición explícita sobre la casa de Abinadab o su familia durante este tiempo. De hecho, lo cotidiano de estar relacionado con el objeto sagrado pudo haber llevado a una pérdida de la debida consideración por su santidad, como se sugiere en el caso de Usa, el hijo de Abinadab. La tragedia de Usa, quien murió por tocar el arca en un acto de temeridad o irreverencia, refuerza que la presencia de Dios, aunque no es tratada con la reverencia y obediencia debida a sus mandatos, puede resultar en juicio y no en una bendición. Por el contrario, la casa de Obed-Edom recibe una abundante bendición por la abundante reverencia. En contraste directo, cuando David, temeroso por la muerte de Usa, desvió el arca a la casa de Obed-Edom el geteo, la situación fue totalmente distinta. El arca permaneció allí solo por 3 meses, pero durante este breve periodo el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y a toda su casa. Esta bendición fue tan notoria que llegó a oídos del rey David, motivándolo a reanudar el traslado del arca a Jerusalén, esta vez siguiendo meticulosamente las instrucciones divinas. La diferencia en los resultados es clara. La presencia de Dios es una fuente de vida y bendición cuando es tomada en serio y cuando es tratada con la reverencia y obediencia adecuadas a su voluntad revelada. La casa de Obed-Edom experimentó una bendición tangible porque, a diferencia de la casa de Abinadab, la presencia del arca fue honrada y respetada según los términos de Dios. Este contraste sirve como una poderosa lección de que la bendición divina no es automática por la mera proximidad a lo sagrado, sino que es una consecuencia de la obediencia y el temor
reverente de Dios. Así, durante los 3 meses que el arca estuvo en la casa de Obed-edom, el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Este periodo de bendición sirvió como una poderosa señal. La presencia de Dios, cuando es tratada con la reverencia y obediencia adecuada, es una fuente inagotable de vida y bendición, no de juicio. El doble resultado: juicio por desobediencia y bendición por obediencia, resalta el carácter consistente de Dios de justicia y gracia, siempre buscando el bien de su pueblo. Así llegamos al segundo intento de traslado, que ahora es hecho con obediencia, con adoración y con celebración. Vamos a dar lectura a los pasajes paralelos que están descritos en 2 de Samuel capítulo 6 del 12 al 23. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, yo danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Leemos la lectura paralela de Primera de Crónicas, capítulo 15, algunos versos. David hizo también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: «El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente». Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120, y de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220, de los hijos de Gerson, Joel el principal y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, Semanías el principal y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel principal y de sus hermanos 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semanías, Eliel y Aminadab, y les dijo: «Vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado».
pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Así trajeron, capítulo 16, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ello. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Desde el verso 7 en adelante de Primera de Crónicas 16, hay un salmo de acción de gracias de David porque Dios le había permitido traer el arca. Es una recolección de salmos. El verso 7 dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. Y ahí continúa el relato hasta el final del capítulo. Este segundo intento de David de trasladar el arca del pacto a Jerusalén nos muestra una faceta distinta. Es un cambio en el relato bíblico que está marcado por la obediencia aprendida y una adoración muy grande, que esta vez fue aceptable a los ojos de Dios. David tuvo un aprendizaje y tuvo una consulta divina y tuvo una purificación de los levitas. Al enterarse de la bendición sobre la casa de Obed-edom, David se sintió animado a traer el arca a Jerusalén. Sin embargo, esta vez David no actuó precipitadamente. El relato, como lo vimos en Primera de Crónicas capítulo 15 del 1 al 14, detalla los meticulosos preparativos. David construyó una tienda especial para el arca en Jerusalén y de manera crucial ordenó que nadie, excepto los levitas, podían llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. David reconoció explícitamente el error anterior. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca del método de cómo trasladarla de la manera apropiada. En respuesta a esta comprensión, los sacerdotes Sadoc, Abiatar y los levitas, incluyendo los jefes de los clanes Uriel, Asías, Joel, Semanías, Eliel y Aminadab, se purificaron a sí mismos y a sus compañeros para la tarea, demostrando un compromiso renovado con la obediencia y la santidad. El contraste entre los dos intentos es marcado. El primero fue entusiasta pero desobediente, lo que llevó a la muerte. El segundo fue igualmente entusiasta, pero meticulosamente obediente, lo que llevó a la bendición. El temor de David después de la muerte de Usa no fue un temor paralizante, sino que fue el punto de quiebre para una profunda mirada al interior de lo que había hecho. Y nace un compromiso renovado de comprender y obedecer las instrucciones específicas de Dios. Este relato bíblico ilustra un proceso crucial de crecimiento espiritual. La verdadera devoción no se trata simplemente de emoción ferviente, sino de alinear las acciones de uno con la voluntad divina. Este viaje de David desde un enfoque bien intencionado pero equivocado a una obediencia humilde e informada proporciona un modelo para los creyentes. Enfatiza que la adoración genuina fluye de un corazón que busca honrar a Dios en sus términos, reconociendo su soberanía y la necesidad de sus métodos prescritos. Los preparativos detallados en todo el capítulo 15 de Primera de Crónicas, les sugiero que lo lean completo, refuerzan la importancia del estudio diligente de la palabra de Dios y la búsqueda de su guía en todos los esfuerzos espirituales. Con la lección aprendida y los preparativos adecuados, los levitas llevaron el arca sobre los hombros con las varas para transportarlas, tal como el Señor le había indicado a Moisés en Primera de Crónicas 15:15. Este intento
fue el punto clave de la obediencia que había faltado en el primer intento. El traslado fue acompañado de una gran celebración con gritos de alegría, toques de trompeta, cuernos de carnero, címbalos, arpas, liras. David sacrificó un buey y un carnero engordado después que los portadores del arca habían dado solo 6 pasos. En Primera de Crónicas 15:26 se menciona el sacrificio de 7 toros y 7 carneros, lo que simbolizaba expiación, consagración y comunión. David asimismo danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. David estaba vestido con un efod de lino, una vestidura sacerdotal, despojándose de sus vestiduras reales para humillarse en adoración. Esto simboliza su sacerdocio real a la forma de Melquisedec. La danza de David fue una expresión de gratitud, adoración y gozo y una devoción genuina hacia Dios. A él no le importaba la opinión de la gente. Su acto de danzar, mencionado en Primera de Crónicas 13 y Segunda de Samuel 6, evidenciaba su alegría y entrega total al Señor. La danza exuberante de David fue un acto profundo de adoración, despojándose de la dignidad real por la humildad espiritual. La adoración auténtica no está limitada por las convenciones humanas o las expectativas sociales. Es una expresión libre, desinhibida y a menudo humillante de amor y devoción a Dios. Esto desafía la noción de que la adoración debe ser siempre digna o reservada. Mical, la hija de Saúl y esposa de David, se asomó por la ventana y al ver a David danzar y saltar con tanto fervor, se llenó de desprecio hacia él, considerándolo vulgar o desvergonzado. David le replicó que la danza delante de Jehová, quien lo había escogido como rey en lugar de la casa de Saúl, y que se humillaría aún más, y él seguiría danzando. Como consecuencia de esta afrenta, Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. La crítica de Mical representa una trampa común: juzgar la expresión espiritual basándose en experiencias externas o preferencias personales en lugar de su sinceridad y su objeto, que es Dios. La consecuencia para Mical resalta el peligro espiritual de despreciar la devoción genuina y la falta de pasión por la presencia de Dios, lo que lleva a una esterilidad en la vida o el ministerio espiritual de uno. Finalmente, el arca fue colocada en la tienda especial que David le había preparado en Jerusalén. David ofreció holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor y repartió pan, repartió tortas de dátiles y pasas a todo Israel. Además, designó levitas para dirigir la adoración, invocar bendiciones, dar gracias y alabar al Señor continuamente delante del arca, con músicos y sacerdotes tocando instrumentos. Esto marcó el establecimiento del culto organizado y continuo en la ciudad de David, la capital del reino, centrado en la presencia de Dios. En el capítulo 16 encontramos el canto de David, que es una expresión de adoración y gratitud. Tras el exitoso traslado del Arca del Pacto a Jerusalén, un evento marcado por la rectificación de errores y la obediencia a la ley divina, David no solo danzó con toda su fuerza, sino que también elevó un cántico de alabanza al Señor. Aunque el pasaje de 2 de Samuel capítulo 6 no lo menciona ni lo reproduce por letra exacta, Primera de Crónicas 16 sí lo hace, presentándolo como un salmo de acción de gracias entonado ese día. Este cántico, que está en Primera de Crónicas capítulo 16, los versos 8 al 36, es una recopilación y unión de salmos preexistentes, del Salmo 105 del 1 al 15, el Salmo 96 del 1 al 13, el Salmo 106 verso 1, los versos 47 y 48. Todo esto David los adaptó para la ocasión. Este canto no fue una improvisación vacía, sino una profunda expresión teológica y litúrgica que reflejaba el corazón de David y el propósito del evento. Podemos encontrar algunos puntos claves dentro de este cántico.
1. Exaltación de Dios y su presencia. El cántico comienza con un llamado a den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras, el verso 8 del capítulo 16. Esto subraya el reconocimiento de la presencia del arca en Jerusalén, que no era solo un logro político, sino una manifestación gloriosa de la cercanía de Dios a su pueblo. Era una invitación a todo el pueblo y a la nación entera y a las naciones circundantes a reconocer la grandeza del único Dios verdadero. 2. Es un recordatorio de la fidelidad del pacto. Gran parte del canto se centra en la fidelidad de Dios a sus promesas y pactos con Abraham, Isaac e Israel. Los versos 15 al 18 del capítulo 16 de Primera de Crónicas, recordando que estos pactos, en el momento en que el arca, símbolo del pacto, regresaba al lugar central, era reforzado con la idea de que la presencia de Dios en medio de su pueblo era una continuación de su amor inmutable y su compromiso histórico con ellos. 3. Es un llamado universal a la adoración. El salmo y el cántico no se limita solo a Israel, sino que tiende una invitación global. El verso 23 del capítulo 16 nos dice: canten al Señor toda la tierra, proclamen su salvación día tras día. Esto muestra la visión de David de una adoración que trascendía la frontera de Israel, anticipando la revelación de Dios a todas las naciones. La llegada del arca a Jerusalén es un evento de significancia universal. 4. Hay un reconocimiento de la santidad y la majestad divina. El canto resalta que Dios es único frente a todos los otros ídolos. El verso 26 nos dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Esto no solo es una declaración de que Dios es único, sino que es una afirmación incomparable de santidad y de poder del Dios de Israel. La danza de David y este canto son respuestas de asombro ante tal majestad. 5. La unción de un nuevo comienzo. La reubicación del arca en un lugar central para la adoración bajo David marcó un antes y un después. El canto sirvió para inaugurar esta nueva era, estableciendo un precedente para la adoración pública y continua en Israel. Con el arca en Jerusalén, la nación tenía ahora un punto focal para su vida espiritual y su relación con Dios. En resumen, el canto de David no fue un mero himno a la alegría, fue una declaración teológica profunda y una respuesta de adoración humilde y un acto profético que sentó las bases para la adoración en el templo que Salomón construiría en un futuro. Estaba centrada en la presencia de Dios en medio de su pueblo y reflejó la comprensión de David de que el éxito del traslado no se debía a su propia sabiduría o poder, sino a la gracia y fidelidad de un Dios santo y digno y de toda alabanza. Ahora, acercándonos ya al final de este comentario, mirado desde el punto de vista teológico, encontramos algunos aspectos claves del traslado del arca. Los eventos del traslado del arca del pacto a Jerusalén están llenos de significado teológico. Está revelando atributos fundamentales de Dios y principios esenciales para la relación humana con lo divino. Así encontramos que la santidad de Dios es innegociable y requiere una reverencia divina. La muerte de Usa es la manifestación más dramática de la santidad de Dios en este relato. Este acto divino no debe interpretarse como una crueldad arbitraria, sino como una afirmación contundente de que Dios es santo y debe ser tratado como tal. El arca, como símbolo de su presencia, exigía un respeto absoluto y una obediencia estricta a las leyes divinas de manejo. La familiaridad con lo sagrado, en este caso, no debía conducir a la irreverencia o a la suposición de que las reglas podían ser ignoradas. El relato bíblico enfatiza que la santidad de Dios no es solo una cualidad abstracta, tiene implicaciones directas y tangibles sobre cómo los creyentes y los seres humanos se acercan a Él y a sus símbolos sagrados.
La severidad del castigo de Usa demuestra que la santidad de Dios no debe ser tomada a la ligera y que dicta los términos del compromiso con lo divino. Esto significa que la relación entre Dios y la humanidad no es de familiaridad casual, sino de una profunda reverencia. La santidad de Dios establece límites y protocolos que cuando se violan conlleva graves consecuencias. Enseña que la verdadera adoración y el servicio deben basarse en una profunda comprensión y respeto por quien es Dios, no solo por lo que cree que Él quiere o lo que parece correcto de una perspectiva humana. Este concepto de santidad es fundamental para toda la comprensión teológica posterior del carácter de Dios y su demanda sobre su pueblo. Hay una soberanía divina y que está en la importancia de la obediencia a sus mandatos. Este incidente de Usa refuerza que la obediencia a la voluntad revelada de Dios es más importante que las buenas intenciones o la lógica humana. Dios tiene una manera específica de hacer las cosas y su bendición sigue a la obediencia, no a la desobediencia, incluso si esta última es bien intencionada. El error inicial de David provino de confiar en un método de un carro nuevo, que era una práctica tal vez novedosa, pero desobediente. Su éxito posterior provino de seguir meticulosamente el método indicado por Dios. Este cambio no se trata solo de seguir reglas, sino de una confianza más profunda. La obediencia en este contexto no es un legalismo gravoso, sino que es un acto de fe profunda. Significa que uno confía en la sabiduría y el entendimiento de Dios más que en los nuestros propios. Incluso cuando los caminos de Dios parecen ir contra lo que nosotros queremos o parecen ser menos eficientes desde el punto de vista nuestro, el relato enseña que la verdadera fe se demuestra al alinear las acciones de nosotros con la voluntad revelada de Dios, creyendo que su camino es siempre el mejor y más bendecido. Este principio se extiende más allá del ritual a todas las áreas de la vida, enfatizando que la soberanía de Dios exige nuestra sumisión y confianza. El sacerdocio real de David nos muestra su simbolismo mesiánico. David como rey se viste con un efod de lino, una vestimenta sacerdotal, y ofrece sacrificios, lo que sugiere un rol sacerdotal que trasciende las funciones típicas de un monarca de Israel. Esto se interpreta como una manifestación de su sacerdocio real, similar al rey de Melquisedec, y tiene un simbolismo profético mesiánico, apuntando a Cristo como el rey y sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo. Las acciones de David, ser rey, conquistar Jerusalén, traer el arca y luego realizar funciones sacerdotales. Estas son inusuales para un rey en la historia israelita, que típicamente separaba la realeza y el sacerdocio. El papel único de David como rey y sacerdote, o al menos realizando funciones sacerdotales, prefigura al rey sacerdote definitivo, Jesucristo. Esto no se trata solo de la autoridad de David, sino de la naturaleza del líder ideal que Dios concibe, uno que integra perfectamente la autoridad espiritual con el gobierno temporal, meditando entre Dios y su pueblo. Esta perspectiva va más allá de la comprensión del doble papel de Cristo como rey y sumo sacerdote, y cómo las acciones de David fueron parte del plan redentor de Dios, revelando aspectos del Mesías siglos antes de su llegada. También nos revela que la adoración auténtica hay un contraste frente a la formalidad religiosa. La danza de David es un ejemplo elocuente de adoración genuina, gozosa y sin inhibiciones, que contrasta marcadamente con la actitud formalista y despectiva de Mical. Dios valora la sinceridad del corazón y la pasión por su presencia por encima de las apariencias o la dignidad social. El marcado contraste entre la adoración desinhibida y gozosa de David y el desprecio de Mical revela más que solo diferentes estilos de adoración. Apunta a una diferencia fundamental en su relación con Dios. La pasión de David
provenía de una conexión profunda e íntima, mientras que el desdén de Mical sugiere una fe superficial o formalista. Esto implica que la expresión de adoración es un reflejo directo de la profundidad de la relación de nosotros como creyentes con Dios. La verdadera adoración no es meramente ritualista, sino que fluye de un corazón profundamente enraizado en Dios. Por el contrario, una actitud crítica o despectiva hacia la adoración genuina y ferviente puede indicar una desconexión espiritual o una priorización de la opinión humana y el estatus social sobre el honor divino. Esto sirve como una herramienta de diagnóstico para que nosotros nos evaluemos con autenticidad y la vitalidad de que exista en nuestras propias vidas espirituales. Finalmente, para ir concluyendo, veremos algunas lecciones de enseñanzas para nosotros como creyentes en este tiempo. Los relatos del traslado del Arca del Pacto no son meras narraciones históricas, son fuente de profundas lecciones espirituales y prácticas que resuenan con los creyentes en la actualidad de estos tiempos. Hay algo crucial de la obediencia y que es este profundo respeto a la palabra de Dios, que es más allá de las buenas intenciones. La historia de Usa y los 2 intentos de traslado del arca enfatizan que las buenas intenciones, aunque valiosas, no son suficientes. La obediencia a las instrucciones explícitas de Dios es primordial. Dios tiene sus caminos establecidos y se espera que su pueblo siga su palabra, no su propia lógica o conveniencia. La propia sabiduría puede ser una forma sutil de desobediencia. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7, nos advierte de apoyarnos en el propio entendimiento. La acción de Usa, aunque impulsiva, se arraigó dentro de los conceptos judíos de que el arca no podía ser sostenida por meras manos humanas sin la autoridad divina. La decisión inicial de David de usar un carro también fue una forma de sabiduría o eficiencia humana. Esto enseña que uno de los mayores peligros para la obediencia no es la rebelión abierta, sino la sutil confianza en la sabiduría propia o en lo que parece correcto a los ojos humanos. Esto puede manifestarse como la adopción de métodos populares en el ministerio sin la justificación bíblica, la priorización de la comodidad sobre los mandatos bíblicos o la racionalización de las desviaciones de los mandamientos de Dios. La lección es cultivar una profunda humildad que se somete a los caminos de Dios, incluso cuando aparezcan contrarios a lo que pareciera ser, reconociendo que su sabiduría es infinitamente superior. Para los creyentes de hoy, esto implica un estudio diligente de la palabra, la Biblia, para conocer la voluntad de Dios y aplicarla en todos los aspectos de la vida, desde la adoración hasta las decisiones cotidianas. La luz del conocimiento crea responsabilidad y la ignorancia de la voluntad revelada de Dios no exime de las consecuencias. También encontramos como lección el peligro de las tradiciones humanas sobre los mandamientos divinos. El primer intento de David de trasladar el arca del pacto a Jerusalén sirve como un claro ejemplo de cómo las tradiciones o la lógica humana pueden ser aceptadas como norma, incluso por encima de un decreto divino, especialmente en la liturgia y las formas de cómo nos allegamos y aceptamos ciertas costumbres. David, en lugar de seguir las instrucciones explícitas de Dios de que el arca fuera transportada sobre los hombros de los levitas usando las varas, optó por un carro nuevo tirado por bueyes. Este método, aunque quizás parecía más práctico o eficiente, era una innovación humana, posiblemente influenciada por la forma en que los filisteos habían transportado el arca en su ignorancia. La trágica muerte de Usa, quien tocó el arca en un intento de estabilizarla, fue una consecuencia directa de esta desobediencia al mandato divino. Este relato refuerza una lección vital para nosotros como creyentes en este tiempo.
Las buenas intenciones no justifican la desobediencia a la palabra de Dios. La sabiduría propia o la adopción de métodos que parecen correctos a los ojos humanos, pero que contradicen los mandatos divinos, pueden tener consecuencias graves. En la vida de la Iglesia y en la práctica personal es fundamental examinar si las tradiciones o costumbres se alinean con las Escrituras, o si, como en el caso del carro nuevo, se han infiltrado prácticas no bíblicas que comprometen la santidad y la obediencia requeridas por Dios, aun si aquellas por años y siglos se han arraigado dentro de la liturgia de las iglesias. En cuanto a el temor reverente al Señor, que es el fundamento de la sabiduría, esta es una lección importante que aprender. La muerte de Usa infundió un temor en David, un temor que lo llevó a buscar de manera correcta y divinamente aprobada de honrar a Dios. Este temor del Señor no es un miedo paralizante, sino un profundo respeto y reverencia y asombro ante su santidad y poder. Es de hecho el principio de la sabiduría. El temor de David, aunque inicialmente mezclado con enojo, no lo llevó a abandonar la tarea, sino a reevaluar y buscar el camino correcto de Dios. Esto demuestra una cualidad transformadora del temor piadoso. El relato bíblico demuestra que un temor del Señor saludable no está destinado a paralizar, sino a purificar y a guiar, y actúa como una alarma espiritual impulsando a los creyentes a humillarse, examinando sus caminos y buscar diligentemente la verdad de Dios cuando encuentran dificultades o hay desagrado divino. Este temor, por lo tanto, es un ingrediente esencial para el crecimiento espiritual, lo que lleva a una comprensión más profunda del carácter de Dios y a un caminar más fiel. Como creyentes debemos cultivar una reverencia constante por Dios, reconociendo su majestad y la seriedad de sus mandatos. Esto implica no tratar a Dios ni a las cosas sagradas a la ligera y acercarse a Él con humildad y respeto en todo momento. Otra lección que debemos aprender es que la adoración genuina es gozosa y sin reservas. La danza de David, aunque objeto de crítica, fue una expresión auténtica y gozosa de su adoración a Dios. Dios valora la sinceridad y la pasión del corazón por su presencia por encima de las formalidades o las opiniones humanas. David se despojó de sus vestiduras reales y vistió un simple efod de lino. Este acto de quitarse su atuendo real y danzar con todas sus fuerzas significa una renuncia voluntaria al estatus ante Dios. Esto enseña que la verdadera adoración implica una humillación de uno mismo, un despojo del estatus mundano, el orgullo o la autoconciencia o el querer hacer las cosas a mi manera. Esto es un acto de reidentificación, reconocerse a uno mismo principalmente como un siervo y adorador de Dios, en lugar de definirse o definirnos por los títulos o los logros humanos. Este despojamiento permite una conexión más auténtica con lo divino, donde el enfoque está completamente en la gloria de Dios, no en la dignidad humana. Como creyentes somos llamados a adorar a Dios en todo su ser, sin preocuparnos por la opinión de los demás. La adoración debe ser una expresión de alegría y gratitud que brota de una relación íntima con Dios, no una obligación o el cumplimiento de un mero ritual. Está también la importancia de una relación personal e íntima con Dios. La pasión de David por la presencia de Dios y su amor por él eran evidentes en su deseo de traer el arca y en su adoración. Su relación con Dios era personal e íntima, no meramente formal. Como creyentes debemos buscar una relación profunda y personal con Dios, basados en el amor y la gratitud, no solamente en el cumplimiento de los rituales. La oración, el estudio de la palabra y la comunión con Dios son esenciales para cultivar esta intimidad. Y como lección muy importante encontramos que Cristo es representado como el arca del nuevo pacto y es nuestro mediador y provisión divina. El arca del pacto es una figura de Jesucristo, quien es Dios simbolizado por el oro y hombre simbolizado por la madera. Él es nuestro sumo sacerdote y rey
el único mediador entre Dios y los hombres. El Evangelio de Juan 14, verso 6. En él encontramos la presencia de Dios, la ley cumplida, el poder y la misericordia a través de su sacrificio expiatorio. Existe una conexión de tipo del arca con Cristo, implicando un cambio profundo en la naturaleza de la adoración y el acceso a Dios. El arca contenía la ley, el maná y la vara de Aarón, simbolizando la ley de Dios, la provisión y la autoridad sacerdotal. Cristo, como el verdadero maná y nuestro sumo sacerdote, cumple estas funciones. El arca era un punto de encuentro físico. Cristo es la realidad viviente diaria. Esta relación de tipo implica un cambio profundo en la naturaleza de la adoración y el acceso a Dios. Bajo el antiguo pacto el acceso era restringido, mediado por los rituales y objetos específicos centrados en el arca. Bajo el nuevo pacto, a través de Cristo, el acceso es directo, personal y espiritual, como nos dice Hebreos capítulo 4, verso 16, capítulo 10, del 19 al 22. La lección es que si bien los principios de santidad y obediencia permanecen, los medios para acercarse a Dios han cambiado de rituales externos a una relación interna a través de la fe en Cristo. Esta comprensión libera a nosotros como creyentes de la adhesión rígida a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, al tiempo que mantiene las verdades espirituales que están presentes y que las representan. Como creyentes hoy debemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, quien es el cumplimiento de todo lo que el arca simbolizaba. No se necesita un objeto físico para la presencia de Dios, ya que su Espíritu mora en él. Otra enseñanza que tomamos es el rol de nosotros como creyentes, portadores del mensaje del Evangelio. Así como los levitas llevaban el arca sobre sus hombros, los creyentes hoy son llamados a ser los portadores del mensaje del Evangelio de Jesucristo al mundo. La presencia de Dios mora en ellos por el Espíritu Santo. Como creyentes tenemos la responsabilidad de llevar la presencia de Dios, el Evangelio, a su esfera de influencia, compartiendo las buenas nuevas con otros. Esto requiere una vida de santidad y obediencia para que la presencia de Dios sea manifestado a través de nosotros. Otra lección: las consecuencias del desprecio a la devoción y a la pasión por Dios. La esterilidad de Mical se presenta como una consecuencia de su desprecio por la adoración apasionada de David y su falta de entusiasmo por Dios. Esto ilustra que el desprecio por la devoción genuina puede llevar a la esterilidad espiritual, impidiendo el crecimiento y los frutos en la vida del creyente o en el ministerio pastoral. Los creyentes deben ser cuidadosos de no criticar o menospreciar la adoración sincera de otros, incluso si difiere de nuestras propias preferencias. Se nos anima a cultivar una pasión por Dios, a celebrar su presencia, evitando una actitud rígida, formalista o crítica que puede sofocar la vida espiritual. Así llegamos a una conclusión final donde podemos reflexionar sobre la relevancia que perdura de todos estos eventos bíblicos. Los relatos del traslado del arca del pacto de Jerusalén, narrados en 2 de Samuel capítulo 6, 1 de Crónicas capítulo 13, 15 y 16, ofrecen una riqueza de principios teológicos y lecciones prácticas que trascienden el tiempo. El relato bíblico refuerza la santidad innegociable de Dios, exigiendo reverencia y obediencia estricta a sus mandatos, incluso más allá de las buenas intenciones humanas. El incidente de Usa sirve como un recordatorio sombrío de que no se debe tomar lo sagrado a la ligera, no se debe conducir de manera imprudente el servicio a Dios, no debe haber irreverencia, y que la sabiduría humana no puede suplantar la voluntad divina revelada. La transformación de David de un intento bien intencionado pero desobediente a una adoración gozosa y con mucho detalle obediente ilustra un camino de crecimiento espiritual que valora la fidelidad a la palabra de Dios. Su danza
aunque criticada, se levanta como un paradigma de adoración auténtica y sin reservas, que prioriza la pasión del corazón sobre las formalidades externas y las opiniones sociales. Esta tensión que hay entre la adoración genuina y la formalidad religiosa sigue siendo relevante en estos tiempos. Insta a los creyentes a examinar la profundidad de nuestra propia relación con Dios. Finalmente, el arca del pacto prefigura a Cristo, el cumplimiento de la presencia de la ley, el poder, la misericordia y el juicio de Dios. En Cristo los creyentes tienen acceso a la presencia de Dios, liberados de las restricciones del antiguo pacto, pero aún llamados a una vida de santidad y obediencia. La historia del arca no es solo un relato bíblico, sino un espejo para la relación de nosotros como creyentes con Dios, recordándonos que la verdadera espiritualidad se encuentra en la expresión sincera del alma, la sumisión a la voluntad divina y el llevar la presencia de Dios al mundo a través de Cristo. Damos gracias al Señor de poder habernos sumergido en la profundidad de este pasaje y encontrar la gracia de Dios para nosotros. Mi deseo es que el Señor les bendiga profundamente y que puedan sacar las lecciones provechosas de este evento bíblico. Amén.